Buenos días. Hoy vamos a hablar de lo ocurrido en el acto de escrutinio general de Oviedo, Asturias, de estas últimas elecciones del 23 de julio de 2023, donde no se hizo el escrutinio general. Y para conocer los detalles de todo lo ocurrido allí, tenemos con nosotros a Álvaro. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a Luis Ramón de Liberdad. Hola Luis Hola, Ramón. hola, muy buenas, encantado de saludarte. Pues muy bien, ¿podríais contarnos qué ocurrió allí? Bueno, si te parece, empezamos por lo del voto cera, que también tuvimos que denunciarlo. Sí, sí. Bueno, pues igual que en las elecciones autonómicas, pues acudimos esta vez allí a donde se estaba realizando el escrutinio del voto cera y el escrutinio general en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo. Y bueno, pues de nuevo volvimos a ver el mismo episodio a la hora de hacer el escrutinio del voto cera, que es el voto de residentes ausentes, es decir, el que procede del extranjero. Nuevamente podemos ver cómo se vulnera una ley orgánica que dice cuál es el procedimiento que se debe de realizar para la extracción de las urnas, de las papeletas, y vemos que hay allí un montón de gente reunidas en torno a las urnas electorales y que todos cogen y empiezan a extraer los sobres y empiezan a hacer montoncitos con las papeletas que hay dentro de cada sobre. Y bueno, no es ese precisamente el procedimiento que se debe de efectuar, ¿no? La ley orgánica, la LOREG, lo que establece es que debe de haber un presidente por mesa electoral y que es este el que tiene que extraer los sobres, abrirlos y enseñar cuál es su contenido. Indudablemente que esto llevaría mucho más tiempo, pero bueno, es la ley, la que está ahí es la que tenemos que acatar, no hacerlo de una manera improvisada que puedes al final dar un mal resultado de algo tan importante como son unas elecciones, ¿no? Bien, y entonces, claro, después de contar el voto cera de los residentes en el extranjero, ¿qué hicieron? Bueno, esto fue el día viernes, o sea, cinco días después de las elecciones del 23 de julio de 2023. Y ese día solo se procedió a escrutar el voto cera. Y al día y bueno, ya en el momento en el que vimos que no se seguía el procedimiento, pues nos dirigimos a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo y allí pusimos una denuncia por delito electoral, porque esto está tipificado como delito, no seguir el procedimiento que determina la ley. Y luego, bueno, pues al día siguiente volvimos a ver cómo se realizaba el escrutinio general. Bien, ¿y qué ocurrió? ¿Hicieron el escrutinio? Bueno, no se hizo. Aparte de que no se hizo el escrutinio, simplemente hicieron la lectura de actas y el cotejo se supone que con las actas que tenían los apoderados. Lo que es la suma o una suma independiente de la suma que había hecho Indra, eso no se hizo. ¿Eh? Aparte de eso, en la denuncia que pusimos, que la puse yo, tuve que añadir que lo que es la propia composición de la Junta Electoral Central, había gente que por ley no debería estar ahí. En concreto, pues las personas de Indra, que no figuran o por ley no deberían estar ahí, pero es que además juegan un papel completamente esencial en el no escrutinio que se hace, que no se hace. Así Sí, es. perdona que te corrijo un matiz, es Junta Electoral Provincial, que Sí, hiciste central. Sí, la Junta Electoral Provincial de Asturias, que era la encargada de hacer el escrutinio general y, como me contáis, pues no lo hizo. Y entonces lo que hicieron fue cotejar, comparar las actas, los sobres primeros de las actas oficiales con otros datos. Imaginamos que o son los de Indra o son los de los apoderados. Yo creo que son los datos de Indra. Pero cotejaron todos, abrieron todos y cada uno de los sobres o solamente una parte de ellos.
No, los abrieron todos. Habilitaron 2 salas para ello, y esos lo sabemos que procedieron a la lectura de todas las actas. Lo que no se hizo fue una suma independiente, que es en lo que consiste el escrutinio general y además el acuerdo que había elaborado antes, unos días antes, la Junta Electoral Central, de que debía hacerse así. No debían fundamentarse todo en los datos que había obtenido previamente Indra. Yo, de hecho, hablé esto con una apoderada de Vox. Me dijo que sí, que si no se hacía una suma independiente, que pediría que se hiciera una vez acabada la lectura de las actas. Y también llegué al acuerdo con ella, o ya llegó al acuerdo conmigo, de que si en la mesa o en la Junta había gente de Indra, que pediría también o presentaría también una queja por ello. Y al final no presentó ninguna queja por ninguna de las 2 circunstancias. Bien, entonces la apoderada de Vox, que en un principio te dijo que impugnaría el acto si veía que no se hacía el escrutinio, no lo impugnó. ¿Por qué? No. Al final hablé con ella y me dijo que iba a llamar al abogado de Vox, de Asturias, y después de hablar con el abogado, pues decidieron no impugnar nada. Alegaron que, según la hoja de cálculo que tenían ellos, estaba todo correcto. Lo que pasa que, claro, esa hoja de cálculo, yo luego me enteré de que es la propia hoja de cálculo que habilita a Indra. Entonces, claro, no es de recibo cotejar los datos de Indra con los datos de Indra, porque es que no se coteja nada, obviamente. Algo así nos ocurrió a nosotros en Toledo, que estábamos de público, y en un primer momento la apoderada de Vox, que conocía el acuerdo 544 de la Junta Electoral Central, que recordaba a las juntas provinciales cómo debía hacerse el escrutinio general, pues estaba a nuestro favor, la apoderada de Vox me refiero. Y estaba decidida a dejar recogido en el acta de incidencias que no se había hecho el escrutinio general. Pero a 15 minutos del final, pues habló con sus superiores de Vox, que le dijeron que no protestase por nada, que se conformase con lo que se estaba haciendo y que tuviese cuidado con los de elecciones transparentes. Y al final la señora de Vox, la apoderada de Vox, dio por bueno todo el paripé que se había hecho allí en Toledo, que fue simplemente cotejar, comparar, porque allí no había ni calculadoras ni ordenadores para hacer una suma propia. Es que ni siquiera tenían una calculadora ni un ordenador para sumar. Simplemente se estuvieron cotejando, comparando. Y entonces imagino qué es lo que hicieron allí en Asturias. Sí, lo que pudimos apreciar, porque bueno, nosotros estamos como público y tampoco podemos tener acceso a conocer exactamente todo lo que allí está sucediendo, pero en principio lo que vimos es que sí, que se procedía a la apertura de todos los sobres, que se cotejaba con los datos que tenía cada partido político, que entiendo que esos datos de cada partido eran las actas procedentes de los colegios electorales, una copia de cada mesa electoral. Esa información que has comentado tú, Álvaro, de una hoja de cálculo, eso la verdad es que lo desconozco, es la primera vez que lo escucho, no sé en qué consiste. Y lo que me llamó la atención de este cotejo fue que otra persona tenía otra acta y a esta persona le llamaban los datos de la administración. Y luego, bueno, pues nos enteramos que como que los datos de la administración parece ser que son los datos de Indra, del ordenador de Indra. Lo llaman la administración, no lo entiendo yo. Indra es una empresa privada, no es el Ministerio del Interior, porque si fueran los datos de oficiales del Ministerio de Interior, son los que se hacen después del escrutinio general. Esos son los datos del Ministerio del Interior. Mientras tanto, son datos de la empresa Indra, que sí que se los podrá ceder provisionalmente al Ministerio de Interior para que conozcamos un anticipo del resultado electoral del 23 de julio, pero realmente el escrutinio que debe de determinar quiénes son los partidos políticos que han salido como representantes de la ciudadanía
Eso se hace en el escrutinio general y esto no apreciamos que se hiciera ningún tipo de suma. ¿Vale? Lo que vimos es que había allí dos señoritas que parece ser que son de la empresa Indra y se acercaban a ellas de vez en cuando, pero no estaban haciendo particularmente nada hasta que no acabaron de cotejar todos los sobres, todas las actas. Una vez que terminaron de cotejar todas las actas, se fueron hacia el ordenador, indicaron las correcciones que se habían planteado durante la lectura, pues había datos que no cuadraban, había partidos políticos que decían, no, aquí no son 100, son 127. Bueno, en principio no había ningún tipo de desacuerdo mayor, todos decían, sí, es verdad, es 127 para ti y 88 para mí. Muy bien, lo corregimos. Y una vez cotejadas todas las actas, como comento, pues se dirigen al ordenador de Indra y desde allí parece ser que se imprime el resultado final. Se han corregido los datos dentro del ordenador de Indra, que es justo lo que dice los tribunales superiores de justicia que no se debe de hacer y es lo que dice la Junta Electoral Central que no se debe de hacer. Nosotros aparentemente lo que vimos fue esto, porque estas dos señoritas parece ser que eran de esta empresa privada y no vimos que se realizara ningún otro tipo de suma por algún medio oficial de la Junta Electoral. Bien, y cuando visteis esto, ¿dijisteis algo? ¿Protestasteis? ¿Qué hicisteis? A ver, es que como público no tenemos capacidad de decir nada. Lo único que pudimos hacer fue presentar la denuncia. Que fue lo que hicimos. Cuando acabó el no escrutinio, pues fuimos a presentar la denuncia y en concreto pues se denunciaron un par de infracciones, que fue primero la presencia en la Junta Electoral Provincial de personas que según la ley, según la propia LORE, no deberían estar ahí, que son las de Indra. Luego el incumplimiento previo del acuerdo de la Junta Electoral Central, que no se cumplió, sí, el acuerdo sobre celebración de la suma independiente no se hizo. Si bien yo, porque fui yo el que presentó la denuncia, tampoco dije específicamente que no se hubiera hecho el escrutinio general porque tenía dudas sobre el tema de la hoja de cálculo, si era una hoja de cálculo independiente porque a mí quien me lo enseñó esa hoja de cálculo fue Vox, y no sabía si esa hoja de cálculo provenía del propio Vox o provenía de otro sitio. Entonces al día siguiente ya sí me enteré que esa hoja de cálculo era la hoja de cálculo de Indra, que estaban contrastando los datos de Indra con los datos de Indra. Entonces, claro, eso no tiene ningún sentido y ya sí al siguiente día o 2 días después presenté una ampliación de la denuncia diciendo específicamente que no se había celebrado el escrutinio general, o sea, la suma independiente, porque seguía manteniendo esas dudas sobre esa hoja de cálculo, porque si esa hoja de cálculo era de un partido, hecha por un partido, pues bueno, había cierta posibilidad de que aunque no fuera el escrutinio general oficial, pues bueno, hubiera una suma un poco independiente. Por eso no, en primera instancia no dije que no se hubiera dicho la suma, sino que fue una ampliación de la denuncia que puse después. No sé si me he explicado. Bien, lo que se compara son los sobres primeros donde vienen las actas que se rellenan en los colegios electorales. Hay 60.000 urnas en unas elecciones nacionales, pues cada urna tiene que redactar su acta. Bien, y ese acta se mete en un sobre que se lleva a las juntas electorales provinciales. Y allí, en los días de los escrutinios generales, se abren esas actas y se comparan. Lo que se compara son las actas oficiales con los datos de Indra. Bien, pero la cuestión no está en comparar, la cuestión está en la suma. Porque como ya vimos en las elecciones del 2019, en las dos que hubo, los resultados provisionales de Indra fueron fórmulas matemáticas. La cuestión está en la suma, que hay que hacer una suma independiente y no se hace. Se fían de la suma de Indra y del ordenador de Indra, que por la experiencia
sabemos que contiene algoritmos maliciosos. No está demostrado judicialmente, pero lo sabemos. ¿Por qué? Por los resultados provisionales de Indra de abril de 2019 y de noviembre de 2019, que estarán viendo ustedes ahora mismo en las pantallas. Y contadnos, ¿alguna anécdota más? Bueno, es que lo importante aquí es que posiblemente sí que se compararon los datos de las mesas electorales de los colegios, porque los partidos políticos en principio llevaban una copia, supongo, porque a la velocidad que se leía el acta del sobre y a la vez que los partidos políticos comparaban a ver si estaba bien o estaba mal, y además fueron bastantes horas, yo entiendo que estaban atentos a eso, pero bueno, me parece demasiado rápido para saber que todos los resultados estaban perfectamente cuadrados. Y aquí el problema es que posiblemente se ha comparado y los datos son correctos, pero claro, la suma no la han hecho los partidos políticos. La suma la ha hecho un ordenador de una empresa privada que la Junta Electoral Central establece que no está controlada por la Administración Electoral y que no se debe de hacer así porque no tiene ningún tipo de control sobre los procedimientos de esta empresa privada. Entonces, claro, tienen que hacer un proceso independiente que no se hace. Y este es el problema y es lo que estamos reivindicando y reclamando. Así es, y si no se hace el escrutinio general, si no se hace la suma oficial por parte de la Administración Electoral, entonces no hay elecciones auténticas, que es lo que exige el artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha firmado el Estado español. Que vale, que la Declaración de los Derechos Humanos es una simple declaración, que no tiene penas por incumplir esos artículos ahí recogidos, pero conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí en España no hay elecciones auténticas. ¿Por qué? Porque no se hace el escrutinio general y por tanto los parlamentos que se conforman única y exclusivamente con la sumatoria de Indra son ilegales. No solamente ilegítimos con respecto al derecho divino o natural o consuetudinario, no, sino que son ilegales incluso respecto al derecho de las propias leyes del Estado español. Bien, y ya para terminar, ¿qué querríais decir? Bueno, nada, comentar que estas actas firmadas que supuestamente se imprimieron desde el ordenador de Indra, pues están publicadas ya en el boletín oficial del Principado de Asturias y también está publicado, perdón, Mati, está publicado los de las anteriores elecciones, los del 28E, estaba confundiendo una elección con la otra. Las elecciones del 28M, esas actas impresas, ya han sido publicadas en el BOPA, Boletín del Principado de Asturias, y también han sido publicadas en la página web del Parlamento asturiano. Con una anécdota aquí, que vemos que se hace un copia y pega de la información que está publicada en el PDF, porque en vez de poner el resultado electoral del 28 de mayo de 2023, pone que son los resultados electorales del año 2019. Han publicado que es justamente donde deberíamos de informarnos la ciudadanía y la prensa y los medios de comunicación de cuál es el resultado electoral. Pues donde está publicado el resultado electoral pone que son los resultados de 2019. Entonces ya, bueno, es todo un poco bastante chapucero y, bueno, no deja de ser una anécdota, pero es llamativo de que algo tan importante como esto tenga un error de este calado, ¿no? Sí, aquí en Madrid, en el escrutinio general, que tampoco lo hicieron, hubo también un error garrafal por parte de los excelentísimos magistrados y juristas que componían la mesa del escrutinio general. Pues en el voto cera pusieron que había en Madrid, en la provincia de Madrid, 48.000 residentes en el extranjero y que todos ellos, los 48.000, habían votado. Pero es que resulta que esto es un error. Pues en Madrid hay 370.000 madrileños que viven fuera y que tienen derecho a votar, de los cuales votaron 48.000.
Y en el acta oficial se ve reflejada la errata que dieron por buenos esos excelentísimos e infalibles magistrados y funcionarios. Esto lo señalo para que vean ustedes el nivel de los funcionarios que llevan este acto, o sea, como para fiarse de ellos. Por eso hay que hacer la suma de manera independiente por parte de la administración electoral. Bien, Álvaro, ya para terminar, ¿qué querías decir? Un par de cosas. La primera, yo en estas elecciones generales que hubo ahora, no tengo tanto la impresión de que hubiera habido fraude en la suma general, sino más bien en el voto por correo. El hecho de que, según todas las informaciones que ha habido, no se haya podido guardar la cadena de custodia del voto por correo, pues claro, es muy sospechoso, ¿no? Y que encima las elecciones se hayan hecho en pleno verano para que todavía más gente votara por correo, pues claro, es algo bastante sospechoso. Si bien en las pasadas elecciones de mayo la sospecha, estamos hablando siempre de sospechas, porque claro, nosotros no tenemos capacidad de verificar las cosas, pero en las elecciones pasadas de mayo la sospecha era más bien del fraude en la propia suma. En estas, la sospecha, al menos en mi caso, es más bien en el voto por correo. Eso la primera cosa. Y la segunda cosa, el presidente de la Junta Electoral Central, estamos hablando de la Junta Electoral Central ya de Madrid, no la provincial, que se llama Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, que es miembro del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, ha sido denunciado pues, hace poco más de un año por tener presuntamente cuentas en paraísos fiscales. Entonces, claro, nos encontramos con que, por una parte, es el presidente de un organismo que emite un acuerdo para las juntas electorales provinciales diciendo que tiene que hacerse el escrutinio, que no se cumple el acuerdo y que aún así, cuando le llega alguna denuncia en ese sentido, como le llegó, creo que fue por parte de un apoderado de Vox en Burgos, dice que da igual porque no tiene ninguna constancia de que la suma esté mal. Es decir, ellos mismos incumplen sus propios acuerdos y además el presidente de todo eso ha sido denunciado por tener cuentas en paraísos fiscales presuntamente. Entonces, claro, es todo de un nivel de aparente corrupción que, claro, para un país como España pues es insostenible esto. Pues muchísimas gracias. Sí, bueno, me gustaría comentar también que, bueno, que hemos presentado dos denuncias de carácter penal, una el viernes y otra el sábado, que, bueno, asistimos como público a ambos actos, tanto al escrutinio del voto cera como al escrutinio general, varios activistas de Libertad. Y, bueno, al ver que no se efectúa el procedimiento tal y como está designado en la ley orgánica, pues no nos queda otro remedio que asistir nuestra obligación de poner estas denuncias de carácter penal en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Y ahora esperamos que esto se investigue y que se esclarezcan estos hechos y que se impute a quien se tenga que imputar por lo que está sucediendo. Y que no queden ahí metidas en un cajón en plan de, esto nos queda grande, no, esto no, lo metemos ahí y ya está, porque entonces ya sí que estaríamos viendo que el nivel de corrupción ya sería máximo y a todos los niveles. Así que espero que se preocupen de hacer algo verdaderamente. Pues muchísimas gracias, Luis Ramón, Álvaro, por haber estado allí de testigos y además haber denunciado que no se realiza el escrutinio general, que es la esencia del sistema electoral. Y si no se hace el escrutinio general, pues no hay elecciones auténticas y el Parlamento es ilegal. Así de sencillo. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. José Miguel. Adiós. Adiós.